El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, pintando las paredes de ladrillo de las casas de Ciudad Escondido de un color naranja intenso. Esta pequeña ciudad, perdida en las llanuras montañosas de México, vivía una vida comedida. Las calles polvorientas, los coches viejos y las caras tensas de los lugareños decían más que las guías turísticas, que sin embargo nunca existieron. Los turistas rara vez se adentraban en este remanso, donde reinaba una pesada atmósfera de secretos ocultos y reglas tácitas. Mariana Castillo estaba junto a la ventana de su cocina, removiendo la sopa y mirando a la calle, donde jugaban los niños de los vecinos. Los suyos, Emilio, de 7 años, y Anita, de 4, aún no habían regresado. Su hijo estaba en el colegio y su hija en la guardería. Eran casi las 4 de la tarde y su marido no tardaría en volver. Raúl siempre venía a las 5, al menos solía hacerlo. Algo había cambiado en los últimos meses. Marian no podía decir con exactitud cuándo había aparecido aquel molesto dolor interior, como la premonición de una tormenta inminente. Tal vez había empezado aquella noche de hacía 3 meses, cuando Raúl no acudió a cenar por primera vez, alegando un asunto urgente en la tienda. Desde entonces, esas veladas se habían hecho más frecuentes, y entre medias había otras señales de alarma. Conversaciones telefónicas que él cortaba cuando ella aparecía, olores extraños en su ropa, una fría actitud distante en la cama. La sopa empezó a hervir y Marian removió, volviendo a la realidad. Sus manos, antes suaves y cuidadas, estaban ahora callosas por las constantes tareas domésticas. La mujer de 38 años se acercó al espejo del pasillo y se examinó críticamente. Pelo oscuro recogido en un moño descuidado, rostro cansado con sombras bajo los ojos, ropa sencilla, el vestido casero que llevaba casi todos los días. No me extraña que busque a alguien a su lado, murmuró para sí, y luego se echó atrás. No era culpa suya. Hacía su trabajo, llevar la casa, cuidar de los niños, mantener a su marido. ¿No debería ser suficiente? Se oyó un portazo y entró Emilio, con la mochila a la espalda y el pelo revuelto. «Mamá», exclama tirando la mochila al suelo. «Hoy en clase de ciencias el profesor ha traído piel de serpiente de verdad». Marian intentó sonreír, ahuyentando sus sombríos pensamientos. «¿Ah, sí? Qué interesante. ¿Te has lavado las manos antes de entrar?» El chico puso los ojos en blanco y corrió al baño. Al cabo de un minuto volvió, mostrando las palmas mojadas. «¿Satisfecho ya?» «Emilio, no le hables así a tu madre», dijo Marian con severidad. «Ve a cambiarte. La cena estará lista pronto». El niño se fue obedientemente a su cuarto, y Marian siguió cocinando. Media hora más tarde, la maestra del jardín de infancia regresó con Anita. La niña iba al jardín de la iglesia católica y una de las maestras solía llevarla a casa. «Gracias, señora Ortiz», agradeció Mariana, tomando en brazos a su hija somnolienta. «¿Cómo está hoy?» «Bien, pero ha estado un poco irritable durante la hora de silencio. A lo mejor está un poco resfriada. Hay que tomarle la temperatura». Una vez que Anita estuvo en casa, la vida se llenó al instante con su timbre de voz y sus interminables preguntas. Marian comprobó su temperatura, todo era normal, y mandó a su hija a jugar con su hermano mientras ella terminaba de cenar. Raúl no apareció a las 5, ni a las 6, ni a las 7. A las 8, Marian dio de comer a los niños, los bañó y los acostó. Ella misma no tocó la comida, sintiendo que la ansiedad le atenazaba la garganta con una mano invisible. A las 10 decidió llamar a la tienda, pero nadie contestó. El teléfono de su marido no estaba disponible. Casi a las 11 oyó el ruido de una llave en la cerradura. Raúl entró, intentando no hacer ruido, pero Marian ya le esperaba en el salón, sentada en un sillón con las luces apagadas. «¿Por qué estás sentada a oscuras?», preguntó encendiendo la luz y estremeciéndose de sorpresa al ver a su mujer. Raúl Castillo era un hombre alto y moreno, con el pelo negro como la brea y unos penetrantes ojos oscuros. Sus ropas, siempre pulcras, estaban ahora ligeramente desarregladas, la corbata floja y una pequeña mancha de carmín en el cuello de la camisa. «¿Dónde has estado?», preguntó Mariana en voz baja, cruzando los brazos sobre el pecho. «En la tienda, por supuesto, teníamos un inventario, ya te lo dije». «No, no lo hiciste», se puso de pie, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «Y llamé a la tienda hace una hora. No había nadie». Raúl tiró la chaqueta descuidadamente en el sofá y se dirigió a la cocina. «Terminamos pronto y salimos a tomar algo con Jorge. No fue nada especial». «¿Me has dejado la cena?». Marian le siguió. «Sí,
pero hace tiempo que se enfrió. También mi paciencia, Raúl. ¿Qué te pasa? Casi nunca estás en casa. Siempre llegas tarde. No contestas al teléfono. Sacó un plato de la alacena, sirviéndose una cena fría. No pasa nada, solo trabajo. Yo mantengo a esta familia, ¿no? Su voz sonaba molesta. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber la verdad. Se acercó Marian, bajando instintivamente la voz para no despertar a los niños. ¿Tienes a alguien? Raúl se quedó inmóvil y se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás siguiendo? No necesito seguirte. Basta con oler el perfume de otra persona y ver el carmín en su cuello. Se miró la camisa y maldijo con irritación. Es solo una mancha de salsa. No me mientas, exclamó Marian, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Crees que estoy ciega o estúpida? Veo lo que está pasando. Te estás alejando de mí, de tus hijos. Deja de ponerte histérica, la interrumpió fríamente Raúl. Los niños duermen. ¿Acaso te importa? ¿Desde cuándo? Ni siquiera les has preguntado cómo les ha ido el día. Emilio sacó una nota excelente en matemáticas y Anita aprendió a contar hasta 10. Pero no te importa, ¿verdad? Raúl puso el plato sobre la mesa con tanta fuerza que el contenido se derramó. Trabajo todo el día para que tengan un techo y comida en la mesa. Eso es lo que me importa de ellos. Ahora déjame en paz. Estoy cansada. Pasó junto a ella y se dirigió al dormitorio. Marian se quedó sola en la cocina, mirando el desastre que había dejado. Le temblaban las manos mientras empezaba a limpiar. Media hora más tarde, cuando terminó, Raúl ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Marian se tumbó a su lado, manteniendo las distancias, sintiendo que el frío abismo que los separaba se hacía cada vez más grande. La mañana empezó como de costumbre. Marian se levantó primero, preparó el desayuno, despertó a los niños, les ayudó a vestirse. Raúl fue el último en levantarse. Apenas le dirigió la palabra y se marchó rápidamente, diciendo que esta noche llegaría tarde. Cuando los niños se fueron al colegio y a la guardería, Marian por fin se permitió sentarse y respirar. La casa se vació y se hizo el silencio. Ese silencio la presionaba, la hacía pensar en la conversación de ayer y en qué hacer a continuación. Decidió llamar a Celina, su mejor y quizá única amiga íntima. Celina Montero era viuda y había perdido a su marido hacía 5 años a causa de una enfermedad cardíaca. Trabajaba como enfermera en una clínica local y entendía a la gente mejor que nadie en esta ciudad. «Celina, soy yo», dijo Marian, cuando su amiga contestó al teléfono. «¿No estás muy ocupada ahora?» «Siempre tengo tiempo para ti», respondió Celina. Tenía una voz profunda y ligeramente ronca que le daba un encanto especial. «¿Qué te pasa? Pareces disgustada». «¿Podemos vernos? Necesito hablar con alguien». «Claro que lo necesitas. Termino mi turno a las 2. Ven a mi casa a las 3, ¿vale?» Marian aceptó y colgó. Aún le quedaban unas horas antes de su reunión con Celina, que tenía que llenar con algo. Comenzó la rutina habitual: lavar la ropa, limpiar y preparar la cena. Las acciones mecánicas le permitían no pensar, pero sus pensamientos seguían volviendo a Raúl. Se habían conocido hacía 15 años, cuando ella tenía 23 y él 24. Raúl acababa de abrir su propio negocio, una pequeña tienda de comestibles y artículos para el hogar. Ella trabajaba de camarera en la cafetería de enfrente, y enseguida se fijó en aquel joven ambicioso. Él la cortejaba maravillosamente, le regalaba flores y la piropeaba. Un año después se casaron, y al cabo de otros 7 años apareció su primogénito, Emilio. La vida no era fácil, pero Marian no se quejaba. Dejó su trabajo por insistencia de su marido cuando nació su hijo y se dedicó por completo a su familia: hijos, hogar, marido. Todo su mundo giraba en torno a estos 3 puntos. Y ahora, uno de ellos, el que creía más sólido, empezaba a desmoronarse. A las 3 de la tarde, Marian ya estaba en la puerta de la casa de Celina. Su amiga la recibió con una sonrisa, pero enseguida se dio cuenta del estado de Marian y se puso seria. «Pasa, acabo de preparar el té». Se instalaron en el pequeño pero acogedor salón de Celina. La habitación reflejaba su carácter, sencilla pero de buen gusto. En las estanterías había fotos del difunto marido de Celina y de sus sobrinos. «Ahora cuéntame», dijo Celina, sirviendo el té. «¿Qué ha pasado?» Marian respiró hondo y empezó a hablar. Lo contó todo: las sospechas, la pelea de la noche anterior, el carmín en el cuello de la camisa, la frialdad de Raúl,
Las palabras fluyeron como si hubiera estallado una presa. Celina escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, o frunciendo el ceño. No sé qué hacer, terminó Marianne, secándose las lágrimas. Quizá me esté imaginando cosas. Quizá solo está trabajando duro. Celina dejó la taza y cogió la mano de Marianne. Escúchame, cariño. Te conozco desde hace muchos años y no eres el tipo de mujer que ve como un engaño cada vez que su marido llega tarde. Si sientes que algo está mal, entonces está mal. ¿Crees que realmente tiene a alguien? Marianne se esforzó por pronunciar esas palabras. Celina suspiró. No puedo asegurarlo, pero las señales que has descrito lo sugieren. Los retrasos en el trabajo, la alienación, el pintalabios, señales clásicas. ¿Qué debo hacer? Bueno, para empezar, asegúrate. Mereces saber la verdad. ¿Cómo? Celina pensó un momento. Podrías seguirle, pero eso es arriesgado. Es mejor crear una situación en la que puedas poner a prueba tus sospechas. ¿Cómo qué? Dile que te vas a pasar el día fuera. Por ejemplo, a mi casa al otro lado de la ciudad. A ver cómo reacciona y qué hace cuando crea que no estás en casa. Marianne dio vueltas a la taza entre las manos, nerviosa. ¿Y si no encuentro nada? ¿Y si sigue trabajando como siempre? Entonces al menos sabrás que tus sospechas son infundadas. Lo necesitas para tu propia tranquilidad, Marianne. Hablaron durante otra hora, repasando los detalles del plan. Marianne se sintió extrañamente aliviada de haber compartido por fin sus temores con alguien que no la juzgaba ni la llamaba loca. Cuando llegó la hora de ir a recoger a Anita a la guardería, Celina la abrazó. Aguanta, amiga. Pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees. Marianne sonrió débilmente y asintió, no muy segura de sus fuerzas, pero agradecida por el apoyo. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Marianne observaba a Raúl, fijándose en cada pequeño detalle, sus conversaciones telefónicas, sus ausencias, la hora a la que volvía a casa. Intentó echar un vistazo a su teléfono cuando lo dejaba desatendido, pero Raúl siempre se cuidaba de guardar sus secretos bajo llave. Una noche, cuando los niños dormían y ella y Raúl estaban sentados en el salón, él con el periódico, ella con un libro que no podía leer, Marianne tomó una decisión. Estoy pensando en ir a casa de Celina el sábado, dijo como de pasada. Lleva años pidiéndomelo, pero me niego. Raúl levantó la vista de su periódico y la miró con ligera sorpresa. ¿Todo el día? Sí, probablemente. Vive lejos, es un viaje largo. Marianne trató de hablar despreocupadamente. Puedes ocuparte de los niños, ¿verdad? Raúl se quedó callado, como si calculara algo en su mente. El sábado tengo trabajo en la tienda. Inventario, ¿recuerdas? ¿Otra vez? Marianne no pudo ocultar su sorpresa. Lo hiciste hace 15 días. Raúl frunció el ceño. Esto es diferente. Los proveedores enviaron un nuevo lote de mercancías. Tenemos que comprobarlo todo. Ya veo. Bajó los ojos, ocultando su decepción. Entonces le pediré a Celina que cuide de los niños, o cancelaré el viaje. No, vete, dijo Raúl bruscamente. Puedo llevarlos de compras conmigo. Emilio puede ayudar con las cosas pequeñas, y Anita puede... Bueno, encontraré algo que la mantenga ocupada. Marianne miró a su marido con desconfianza. Nunca antes había sugerido llevarse a los niños a trabajar con él. ¿Estás segura? Podrían estorbar. Me las arreglaré de algún modo. Volvió a mirar el periódico, dando por zanjada la conversación. Marianne siguió sentada, fingiendo leer, pero en realidad meditando su reacción. Era demasiado rápido para estar de acuerdo, demasiado fácil encontrar una solución al problema de los niños. Era algo atípico en Raúl, que normalmente evitaba meterse con los niños, especialmente con la pequeña Anita. Algo andaba mal, y Marianne estaba decidida a descubrirlo. El sábado llegó demasiado rápido. Marianne se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, como anticipando problemas. Raúl, en cambio, parecía inusualmente despierto e incluso preparó café, por primera vez en muchos meses. ¿A qué hora te vas?, preguntó tendiéndole una taza. Sobre las 10, respondió Marianne, observándole. Celina me espera para comer. Bien, yo también me iré a esa hora con los niños. No te preocupes, cuidaré de ellos. Intenta relajarte y descansar. Su preocupación parecía casi genuina, y por un momento Marianne dudó de sus sospechas. ¿Podría estar inventándoselo? ¿Podría ser que Raúl simplemente estuviera pasando por un periodo difícil en los negocios?
Estas dudas la atormentaban mientras reunía a los niños y les preparaba la ropa y el desayuno. Emilio estaba entusiasmado ante la perspectiva de pasar el día con su padre en la tienda, mientras que Anita estaba malhumorada, no quería separarse de su madre. «Mamá, no te vayas», gritaba aferrándose a la falda de Mariana. «Mamá volverá pronto, cariño», se puso en cuclillas Marián, abrazando a su hija. «Te quedarás con papá y tu hermano, y esta noche volveremos a estar juntas». Mariane besó a Anita en la frente, luego a Emilio y, cogiendo su bolso, salió de casa. El plan consistía en conducir hasta la estación de autobuses y luego volver andando a casa, esperando el tiempo suficiente para que Raúl se llevara a los niños. Celina conocía su plan y le prometió apoyo si algo salía mal. «Ten cuidado», le advirtió. «Si sospecha algo, no te arriesgues. Vete enseguida». Marián pasó cerca de 1 hora en la estación, fumando nerviosamente un cigarrillo tras otro, un mal hábito que había abandonado hacía tiempo, pero que volvía en momentos de estrés. Cuando el reloj marcó las 11:30, decidió que era hora de volver. El viaje a casa duró unos 40 minutos. Marián caminó mirando constantemente a su alrededor, temerosa de encontrarse con algún conocido que pudiera decirle a Raúl que la había visto en la ciudad. Pero las calles estaban relativamente desiertas. El calor había hecho que la mayoría de los habitantes se encerraran en casa. Finalmente llegó a su casa. Un pequeño edificio de 2 plantas con paredes blancas y tejado de tejas. De pie en el lado opuesto de la calle, Marián se dio cuenta de que el coche de Raúl seguía aparcado fuera de la casa. Era extraño. Ya debería haberse ido con los niños de compras. Se le aceleró el corazón. Quizás se habían retrasado, o Raúl había cambiado de planes. En cualquier caso, debía tener más cuidado. Se acercó lentamente a la casa, intentando no hacer ruido. La puerta principal estaba cerrada, pero Marián tenía una llave. La introdujo con cuidado en la cerradura, la giró y abrió la puerta en silencio. La casa estaba en silencio, demasiado para un lugar donde se suponía que había 2 niños. Marián escuchó y reconoció unos sonidos apagados procedentes del dormitorio. Al principio pensó que Anita estaba de mal humor y que Raúl intentaba calmarla antes de irse. Pero los sonidos eran extraños. No era el llanto de un bebé, sino otra cosa. Marián subió despacio las escaleras, intentando que los escalones no chirriaran. La puerta del dormitorio de ella y Raúl estaba entreabierta, y ahora los sonidos eran más claros. Una risa de mujer, luego un gemido, el susurro de Raúl. Dentro, todo temblaba. Marián se quedó inmóvil, incapaz de avanzar o retroceder. Aquellos sonidos podían significar cualquier cosa. Tal vez Raúl estaba viendo la televisión o hablando por teléfono. Tenía que haber alguna explicación. Retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido. En ese momento, una voz infantil llegó desde el piso de abajo. «Papá, ¿estamos listos?» Era Emilio. Así que los niños seguían en casa. Mariana bajó rápidamente las escaleras y se escabulló por la puerta principal, cerrándola en silencio tras de sí. El corazón le latía tan fuerte en el pecho que parecía que se le fuera a salir. Cruzó la calle a toda prisa y se escondió detrás de la esquina de una casa vecina, desde donde podía ver la puerta principal. 10 minutos después, Raúl salió con los niños. Anita agarraba con fuerza la mano de su padre y Emilio llevaba una pequeña mochila. Subieron al coche y se marcharon. Pero lo que Mariana no esperaba era que, 15 minutos después de salir, la puerta principal volviera a abrirse. Salió una mujer joven y morena que Mariana no había visto nunca. Iba vestida con un traje elegante y llevaba en la mano un bolso caro. La mujer miró a su alrededor como si temiera ser vista, y luego caminó rápidamente calle abajo. Marián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus sospechas estaban justificadas. Realmente había otra mujer en su casa. Y Raúl le había mentido diciéndole que se iba de compras con los niños. Sus pies la llevaron a casa de Celina. Celina abrió la puerta y al ver el estado de su amiga, la metió inmediatamente en casa. Marián apenas se mantenía en pie, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» Celina la rodeó con los brazos y la condujo al salón, sentándola en el sofá. «Estás temblando». «Había una mujer en mi casa», dijo Marián con voz sin vida. «Raúl me mintió. No fue a la tienda. Se llevó a los niños y luego... Esa mujer salió de nuestra casa». Celina sirvió en silencio a su amiga un té fuerte y dulce y se sentó a su lado, poniéndole una mano en el hombro.
Cuéntamelo todo en orden. Marianne tomó un sorbo de té, tratando de calmarse, y relató lentamente los acontecimientos de la mañana. Cómo fingió irse a pasar el día, cómo regresó y oyó ruidos extraños, cómo vio a una mujer desconocida salir de su casa después de que Raúl se fuera con los niños. Ni siquiera sé quién es, le tembló la voz a Marianne. Joven, guapa, con ropa cara, tan segura de sí misma. ¿Estás segura de que no estaba allí por negocios? ¿Quizá era un cliente o un socio? Marianne negó con la cabeza. No la vio mirar a su alrededor. ¿Y entonces por qué Raúl me mintió sobre la tienda? ¿Por qué no me dijo que tenía una reunión en casa? No, Celina, está más claro que el agua. Celina respiró hondo. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Marianne bajó los ojos. Quiero hablar con él, hacer que confiese, pero... ¿Tienes miedo de su reacción? Sí. Permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos. Celina no apresuró a su amiga, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Finalmente, Marianne levantó la vista. Necesito pruebas, algo concreto para que no pueda negarlo. ¿Y cómo piensas conseguirlo? No lo sé, tal vez revisar su teléfono, o seguirlo. Celina frunció el ceño. Eso es arriesgado, Marianne. Si sospecha algo, podría empeorar las cosas. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme y esperar a que destruya nuestra familia? Celina se lo pensó un momento. Quizá deberías hacer algo diferente. Dile que tus planes han cambiado y que te vas el próximo fin de semana. A ver qué pasa. ¿De qué servirá? Si la trae de vuelta a casa, puedes pillarlos con las manos en la masa. Marianne se estremeció al pensarlo, pero asintió. Realmente no tenía otra opción. El resto del día transcurrió entre pesadas conversaciones. Celina intentó distraer a su amiga, cocinando la cena, poniendo música, pero Marianne estaba inmersa en sus propios pensamientos. Apenas comía, hablaba poco y miraba constantemente el reloj, preocupada por los niños. Por la noche volvió a casa como había planeado. Al entrar, vio a Raúl sentado frente al televisor con una botella de cerveza. Los niños ya estaban dormidos. ¿Qué tal el día?, le preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Bien, mintió Marianne. ¿Y los niños? ¿No causaron ningún problema? Muy bien. Emilio ayudó en la tienda y Anita jugó con los juguetes que nos llevamos de casa. Cada palabra que decía, cada mentira que contaba, aumentaba el dolor en el corazón de Mariana. Caminó en silencio hasta la cocina, fingiendo que preparaba té, pero en realidad tratando de contener las lágrimas. Por cierto, dijo cuando regresó al salón, Celina me ha invitado a volver el próximo fin de semana. Tiene una pequeña reunión con sus colegas, el Día de la Mujer. Raúl se apartó del televisor y la miró con cierto recelo. ¿Otra vez todo el día? Sí, Marianne trató de sonar natural. Puede que incluso nos quedemos a dormir. ¿Le importa? Raúl se lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Me llevaré a los niños de compras otra vez. Gracias. Marianne esbozó la sonrisa más falsa de su vida. Voy a ver cómo están los niños y me voy a la cama. Estoy muy cansada. Subió las escaleras y se asomó a la habitación de Emilio. El niño dormía profundamente con los brazos extendidos sobre la almohada. Luego entró en la de Anita. La niña estaba dormida, apretando contra su pecho su peluche favorito, un conejo de felpa raído. Marianne ajustó la manta de su hija y se sentó un momento a su lado, observando su tranquila respiración. Aquellos niños eran toda su vida. Por ellos, había renunciado a su trabajo, a sus ambiciones, y se había dedicado por completo a su familia, y así se lo agradecían. En su dormitorio, Marianne escudriñó la cama, buscando rastros de la presencia de la otra mujer. Cabellos, olor a perfume, cualquier cosa. Pero Raúl era cuidadoso. La ropa de cama era claramente fresca, y el aire de la habitación olía a ambientador. Se tumbó en el mismo borde de la cama, de espaldas al lugar donde Raúl solía dormir. Cuando su marido entró en la habitación, se hizo la dormida. No la molestó. La semana siguiente transcurrió con dolorosa lentitud. Marianne vivía como en piloto automático, cocinando, limpiando, cuidando de los niños, hablando con Raúl de los asuntos cotidianos como si nada hubiera pasado, pero en su interior bullían la ira, el resentimiento y el miedo. Notó que su marido se había vuelto más cauto. Hablaba menos por teléfono en casa, volvía a horas más previsibles. Incluso jugó con los niños un par de veces. Era como si sospechara que ella sabía algo e intentara bajar la guardia.
El miércoles por la noche, cuando Raúl fue a la tienda a por tabaco, Marian se arriesgó a revisar los bolsillos de su chaqueta. En uno de ellos encontró un recibo de un restaurante caro de una ciudad vecina. La cuenta ascendía a una suma considerable, mucho más de lo que podía costar una reunión de negocios. Y la fecha era del sábado pasado, el día en que supuestamente había salido de compras con los niños. Marian devolvió cuidadosamente el cheque a su lugar y se dirigió a la cocina, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. Últimamente lloraba cada vez más a menudo y solía encerrarse en el cuarto de baño, abriendo el grifo para que nadie oyera sus sollozos. El jueves, Celina llamó para ver cómo iba el Widitas. Hablaron en susurros, a pesar de que Marian estaba sola en casa. Los niños en la guardería y en el colegio, Raúl en el trabajo. ¿Estás lista para el sábado?, preguntó Celina. No lo sé, respondió Marian con sinceridad. Tengo miedo de lo que pueda haber y de lo que haré después. Escucha, la voz de Celina se hizo más firme. Descubras lo que descubras, yo estaré a tu lado. Mi casa está abierta para ti y los niños en cualquier momento. Recuérdalo. Estas palabras reconfortaron un poco a Marian, pero el miedo no desapareció. Miedo a lo desconocido, al posible derrumbe de toda su vida, a un futuro sin estabilidad. Por fin llegó el sábado. Marian preparó una pequeña bolsa con sus pertenencias, fingiendo que realmente iba a pasar la noche en casa de su amiga. No te olvides de llevar un jersey de abrigo, le dijo Raúl mientras la observaba hacer la maleta. Se supone que esta noche va a hacer más frío. Su preocupación me arañó el corazón. ¿Cómo podía ser tan atento y tan mentiroso al mismo tiempo? Gracias, respondió ella, guardando el jersey en la bolsa. Llamaré esta noche para dar las buenas noches a los niños. Raúl asintió, y algo en su mirada hizo que Marian desconfiara. Algo parecido a la culpa o la preocupación, rápidamente oculto bajo una máscara de indiferencia. Abrazó a los niños, que aún no se habían despertado del todo, los besó y prometió traerles regalos. Después salió de casa, cogió un autobús y se dirigió a un centro comercial, al otro lado de la ciudad. Allí pasó 2 horas deambulando entre las tiendas, sin comprar nada, solo matando el tiempo. A mediodía llamó a Celina. «Vuelvo a casa», le dijo. «Reza para que mis sospechas no se confirmen». «Ten cuidado», le advirtió Celina. «Si algo va mal, llámame enseguida». Marian regresó a su barrio dando un rodeo, para no encontrarse accidentalmente con ningún conocido. Volvió a situarse en un puesto de observación en la esquina de la casa vecina, desde donde podía ver su patio. El coche de Raúl ya no estaba, lo que significaba que se había ido con los niños. Esperó casi 1 hora, observando la casa e intentando calmar su acelerado corazón. Por fin apareció el coche de Raúl. Se bajó solo, sin los niños, y entró rápidamente en la casa. 20 minutos más tarde se detuvo un taxi y bajó la misma mujer que Marian había visto una semana antes. Ahora ya no tenía dudas. Era hora de actuar. Marian esperó otros 15 minutos, dándoles tiempo para acomodarse y bajar la guardia. Luego se acercó a la casa y abrió la puerta con la llave. En la casa sonaba música, una melodía lenta y sensual que Raúl nunca ponía delante de ella. Marian se quitó los zapatos y subió de puntillas. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero a través de ella podía oír sonidos que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo dentro. Por un momento, Marian se quedó paralizada, incapaz de abrir la puerta y ver lo que arruinaría su vida para siempre. Pero entonces pensó en los niños, en su humillación, en todas las noches que Raúl le había dado la espalda en la cama, y la rabia le dio fuerzas. Abrió bruscamente la puerta. Raúl y su amante estaban en la cama, la misma cama en la que él había dormido con Marian durante 15 años. La mujer gritó sorprendida y se tapó con las sábanas, y Raúl se levantó de un tirón y miró a su mujer con una expresión de asombro y rabia en el rostro. «¿Qué demonios haces aquí?», gritó, cubriéndose rápidamente con la sábana. «Vivo aquí», contestó Marian con frialdad. «¿Pero qué hace ella aquí?». La mujer parecía confusa y asustada. Lanzó una mirada de pánico a Raúl, como si esperara instrucciones. «Dora, vístete y vete», ordenó sin mirarla. «Yo me encargo de esto». Dora cogió su ropa esparcida por la habitación y, cubriéndose con una manta, desapareció rápidamente en el cuarto de baño. Raúl se levantó, se puso los pantalones y se volvió hacia Marian.
Su rostro se contorsionó de ira. ¿Me estabas espiando? ¿Espiándome? Y me has engañado, exclamó Marianne sin contener la emoción. En nuestra casa, en nuestra cama. ¿Dónde están los niños, Raúl? ¿Dónde están Emilio y Anita? En casa de mi madre, le espetó. No soy tan irresponsable. ¿No tan irresponsable? Mariana soltó una carcajada amarga. Traicionas a tu familia, me mientes en la cara, ¿y aún así te crees responsable? No seas dramático. Raúl se puso la camisa, abrochando los botones con movimientos bruscos. Es solo sexo, no significa nada. Para mí lo es todo, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros votos. Tú pisoteaste todo eso. Dora salió del baño, ya vestida, pero con el pelo revuelto y el maquillaje corrido. Intentó no mirar a Marianne. Probablemente debería irme, murmuró. Sí, vete, se volvió Marianne hacia ella, sin ocultar su desprecio. Y no vuelvas a acercarte a mi familia. No te atrevas a decirle lo que tiene que hacer, gritó Raúl, interponiéndose de pronto entre ellas. Esta es mi casa, y yo decido quién puede estar aquí. ¿Tu casa? Marianne no daba crédito a lo que oía. Pasé 15 años haciendo esta casa con mis propias manos. Te di 2 hijos. Te apoyé cuando tu negocio estuvo a punto de quebrar. ¿Y ahora dices que esta es tu casa? Raúl apretó los puños, y por un momento Marianne pensó que iba a golpearla. Pero en lugar de eso se volvió hacia Dora. Espérame abajo, tengo que hablar con mi mujer. Dora asintió y salió rápidamente de la habitación. Cuando sus pasos se alejaron por las escaleras, Raúl se volvió hacia Marianne. Quiero el divorcio, dijo con calma, como si estuviera informando del tiempo. Hace tiempo que quiero decírtelo. Aquellas palabras fueron más contundentes que si le hubiera levantado la mano. Marianne se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la pared para apoyarse. ¿Un divorcio? Tú y esa mujer. Dora no tiene nada que ver, replicó Raúl. Simplemente ya no te quiero. No quiero estar contigo. Has cambiado, Marianne. Te has convertido en una aburrida ama de casa sin ambición, sin pasión. Solo niños, cocinar, limpiar. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Marianne sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no intentó enjugarlas. He cambiado por ti, por nuestra familia. Tú fuiste quien quiso que dejara mi trabajo y me ocupara de la casa, ¿recuerdas? Eso fue entonces. Ahora las cosas son diferentes. ¿Por ella? ¿Está Dora? ¿Dora? Raúl se encogió de hombros. Tal vez. No tiene importancia. Lo que importa es que nuestro matrimonio ha terminado. Quiero que recojas tus cosas y te marches. ¿Qué? Marianne no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres que me vaya? ¿De tu propia casa? Es mi casa, dijo Raúl con firmeza. Yo la pago. ¿Y los niños? ¿Quieres alejar a su madre de ellos? Los niños se quedarán conmigo. Puedo contratar a una niñera. No les pasará nada. Marianne sintió que la invadía una oleada de ira. No me quitarás a mis hijos. Jamás. Soy su madre. Que no puede mantenerlos. Raúl la miró con frío cálculo. No tienes trabajo, Marianne. No tienes ingresos. Ni casa propia. ¿Cómo vas a criar a tus hijos? Conseguiré un trabajo. Conseguiré un piso. ¿Con qué dinero? Se rió. Sé realista. Es mejor que los niños se queden aquí, en su propia casa, con todas las comodidades. Con un padre que engaña a su madre y la echa de casa. ¿Es eso lo que quieres enseñarles? Raúl arrugó la nariz. Son pequeños. No necesitan conocer todos los detalles. Eres un monstruo, susurró Marianne, mirando a aquel desconocido que una vez había sido su amado esposo. No me iré, y no dejaré a los niños. Entonces llamaré a la policía, dijo Raúl con rotundidad. Les diré que entraste en casa y montaste un escándalo, que nos has amenazado a Dora y a mí. ¿Quieres que los niños vean cómo se llevan a su madre esposada? No te atreverías. Me atrevería, dio un paso hacia ella. Tienes 1 hora para recoger tus efectos personales y marcharte. Mañana traeré a los niños. Podrás despedirte de ellos. ¿Despedirme? A Marianne se le quebró la voz. Son mis hijos. No voy a despedirme de ellos. Entonces no los traeré, se obstinó Raúl. Es tu elección, Marianne. Vete tranquilamente y ve a los niños mañana, o resiste y no los veas en absoluto. Marianne lo miró, sin reconocer al hombre con el que había vivido tantos años. ¿Cómo podía haber cambiado tanto? ¿O siempre había sido así y ella no quería darse cuenta?
Necesito sus cosas, dijo finalmente, dándose por vencida. Ropa, juguetes, material escolar. ¿Para qué? Se quedan aquí. No, se vienen conmigo, mañana mismo. Raúl se rió. No me estás escuchando, Marian. Los niños se quedan conmigo. Soy su madre. Casi gritaba ahora. No puedes quitármelos. Sí puedo, cruzó los brazos sobre el pecho. Y lo haré. Y si intentas llevártelos, te denunciaré por secuestro. Marian jadeó de indignación e impotencia. La tenía acorralada y no veía ninguna salida. De acuerdo, dijo al fin, secándose las lágrimas. Me iré, pero este no es el final, Raúl. Lucharé por mis hijos. Buena suerte con eso, sonrió él. Ahora recoge tus cosas y vete. Dora te espera. Marian se dirigió al vestidor y empezó a meter mecánicamente la ropa en la maleta. Le temblaban las manos y se le llenaban los ojos de lágrimas, pero siguió adelante. ¿Qué otra cosa podía hacer? Cuando terminó con sus cosas, se dirigió a las habitaciones de los niños. Le dolía el corazón de pensar que debía dejarlos aquí, en esta casa, con este hombre. Tomó algunas fotos de los niños, sus dibujos, los regalitos que le habían hecho en el colegio. Raúl la observaba desde la puerta, asegurándose de que no cogía nada de valor. Se acabó el tiempo, dijo mirando el reloj. Márchate. Marian bajó las escaleras lentamente, arrastrando la maleta. Dora estaba sentada en el salón, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Levantó la vista cuando entró Marian y apartó rápidamente los ojos. Tienes lo que querías, le dijo Marian en voz baja. Espero que haya merecido la pena. Dora no contestó, solo apretó más los labios. Raúl abrió la puerta principal. Adiós, Marian. Mañana te llamaré por lo de los niños. Se quedó en el umbral, incapaz de dar un paso. Abandonar esta casa significaba admitir la derrota, renunciar a todo lo que había sido su vida durante los últimos 15 años. Pero no tenía elección. Quiero a Emilio y a Anita más que a la vida, dijo, mirando a Raúl directamente a los ojos. Si les haces daño, si son infelices, aunque solo sea un día, te destruiré, sonrió. Buena suerte para encontrar un sitio donde dormir, perdedora, gritó tras ella, tirándole la bolsa de ropa de bebé que había metido en la maleta. Y no vuelvas sin invitación. La puerta se cerró de golpe tras ella. Marian se quedó en la calle con la maleta en una mano y la bolsa de cosas de bebé en la otra, y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No recordaba haber llegado a casa de Celina. No recordaba a su amiga abriendo la puerta, jadeando al verla y arrastrándola al interior. Todo estaba borroso. Celina la sentó en el sofá, le trajo un vaso de agua y se sentó a su lado, cogiéndole la mano. Me echó, susurró Marian mirando al vacío. Me echó de mi propia casa y quiere llevarse a los niños. No puede hacer eso, dijo Celina con firmeza. Hay leyes, Marian. No puede quitarte a tus hijos así como así. Sí puede, dijo Marian negando con la cabeza. Tiene dinero, tiene la casa. ¿Y yo qué tengo? Tienes derechos, eres su madre. Eso no basta. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Marian. Dice que no tengo trabajo, ni ingresos, ni casa. ¿Cómo puedo demostrar que puedo cuidar de mis hijos? Encontraremos la manera. Celina le apretó la mano con más fuerza. Te ayudaré. Nos las arreglaremos. Marian quería creerla, pero la desesperación era demasiado fuerte. Se sentía rota, destruida, perdida. ¿Qué voy a decirles a los niños?, preguntó sintiendo un dolor físico al pensar en ellos. ¿Cómo les explicaré por qué su madre ya no vive con ellos? La verdad, respondió Celina con sencillez. De una forma que puedan entender, que mamá y papá ya no pueden vivir juntos, pero que ambos siguen queriéndolos. ¿Y si Raúl los pone en mi contra? ¿Y si les dice que los he abandonado? Entonces pelearemos. Celina parecía decidida. Legalmente, Marian. En los tribunales. No tengo dinero para abogados. Conozco a un buen abogado, dijo Celina tras una pausa. Octavio Rivero. Ha ayudado a muchas mujeres en situaciones similares. A veces acepta casos gratis si ve que una persona realmente necesita ayuda. ¿Crees que puede ayudarme? Creo que merece la pena intentarlo. Celina se puso en pie. Ahora necesitas descansar. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Mi dormitorio de invitados es todo tuyo. La mañana llegó de repente. Marian abrió los ojos en una habitación desconocida y por un momento se sintió confusa, sin darse cuenta de dónde estaba. Una tenue luz brillaba a través de las finas cortinas, iluminando los modestos muebles y las extrañas paredes.
Entonces los recuerdos volvieron con una dolorosa sacudida. El día de ayer, la traición, el destierro de su propia casa. Se llevó las manos a la cara, intentando contener las lágrimas. ¿Cuántas lágrimas podía llorar? Las lágrimas no le devolverían ni a su marido, ni a su hogar, ni a su antigua vida. Tenía que hacer algo. El reloj de la mesilla marcaba las 8 de la mañana. Domingo. Raúl había prometido traer hoy a los niños para que ella pudiera verlos. La idea la hizo levantarse. Por el bien de Emilio y Anita, tenía que ser fuerte. Celina ya estaba trabajando en la cocina cuando Marianne bajó las escaleras. El olor a café recién hecho y huevos fritos llenaba la pequeña casa. «Buenos días», sonrió Celina, pero había preocupación en sus ojos. «¿Cómo te encuentras?» «Como un hombre atropellado por un camión», le respondió Marianne con una débil sonrisa. «Pero me las arreglaré». «Claro que sí». Celina le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas. «Eres más fuerte de lo que crees. Ahora tienes que comer. Va a ser un día duro». Marianne cogió obedientemente el tenedor, aunque no tenía nada de apetito. El estómago se le apretó por la tensión nerviosa. ¿Qué dirían los niños cuando supieran que ya no vivía con ellos? ¿Cómo les explicaría Raúl su ausencia? ¿Los traería de vuelta? «He llamado a Octavio», dijo Celina, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. «Aceptó reunirse contigo hoy, a las 3 en su oficina». «Hoy, pero es domingo». «Está haciendo una excepción». Celina se sirvió un café. «Octavio trabaja mucho con víctimas de violencia doméstica y sabe que en estas situaciones cada día cuenta». «No soy una víctima de la violencia», objetó Marianne. «Raúl nunca me pegó». «El abuso emocional también cuenta», dijo Celina seriamente. «Lo que hizo ayer, echarte de casa, amenazarte con llevarse a los niños, es una forma de violencia. No intentes justificarlo». Marianne bajó los ojos. Una parte de ella seguía defendiendo a Raúl, buscando habitualmente excusas para sus actos. 15 años de vida juntos no podían borrarse así como así. El teléfono sonó, haciendo que ambas mujeres dieran un respingo. Marianne vio el nombre de su marido en la pantalla y sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Sí?» Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Tendré a los niños aquí a las 12», dijo Raúl sin saludar. «Los dejaré 2 horas. Los recogeré a las 2». «¿2 horas?» exclamó Marianne. «¿Me tomas el pelo? Son mis hijos, que llevan toda la noche llorando preguntando dónde está su madre». La voz de Raúl era irritada. «No he dormido por tu culpa, Marianne. Da gracias de que los traigo de vuelta. Fuiste tú quien me echó». Sintió que le subía la rabia por dentro. «Les privaste de su madre». «No voy a hablar de eso», cortó. «Las 12 en punto». Dictó la dirección, sintiendo que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. 2 horas. Solo 2 horas con sus propios hijos, a los que había criado y cuidado desde que nacieron. No era justo, era cruel. «No te preocupes», dijo Celina cuando terminó la llamada. «Octavio te ayudará a establecer una rutina normal con los niños. Raúl no puede alejarte de ellos». «Espero que tengas razón». Marianne se secó las lágrimas. «Tengo que asearme antes de que vengan. No quiero que me vean tan rota». Pasó las 2 horas siguientes en el dormitorio de invitados preparándose para los niños. Se duchó, se peinó, se maquilló ligeramente para ocultar las huellas de una noche en vela. Se puso su mejor vestido, el azul marino con el cuello blanco que tanto les gustaba a Emilio y Anita. Quería parecer normal, como si no hubiera pasado nada, aunque por dentro le doliera. A las 12 en punto, el coche de Raúl se detuvo frente a la casa de Celina. Marianne corrió hacia la puerta, pero Celina la retuvo. «No salgas corriendo», le dijo en voz baja. «No le demuestres lo desesperadamente que has esperado este encuentro. Mantén tu dignidad». Mariana sintió y respiró hondo, tratando de calmarse. Miró por la ventanilla cómo Raúl ayudaba a los niños a salir del coche. Emilio parecía taciturno y la pequeña Anita sostenía su conejo de peluche, señal inequívoca de que estaba nerviosa. La puerta se abrió y los niños entraron corriendo en la casa. Anita corrió hacia su madre al grito de «¡Mamá!» y Emilio se detuvo indeciso mirando a su padre y a su madre. «Hola, tesoros míos», se arrodilló Mariana abrazando a los 2 niños. «Os he echado mucho de menos». «¿Por qué no habéis venido a casa?», preguntó Emilio con un tono de reproche en la voz. «Papá dijo que te habías ido a vivir con la tía Celina». Es difícil de explicar, cariño».
Mariana miró a Raúl, que estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Lo hablaremos más tarde, ¿vale? Estaré aquí a las 2, dijo Raúl, ignorando su mirada. No te quedes con ellos. Se marchó sin despedirse, dejando a Marian sola con los niños y Celina, que se había retirado con tacto a la cocina, dando a la familia la oportunidad de estar junta. ¿Queréis merendar?, preguntó Marian, tratando de sonar alegre. La tía Celina había preparado unos bocadillos deliciosos. Los niños asintieron y Marian los condujo a la cocina. Allí comieron, y Marian los escuchó hablar de ayer, de cómo habían ido al parque con la abuela, de cómo habían visto dibujos animados hasta altas horas de la noche, de cómo Anita había hecho un dibujo nuevo para mamá. «Lo tiene papá», dijo la niña mirando con culpabilidad a su madre. «Se me olvidó cogerlo». «No pasa nada, cariño», le acarició la cabeza Marian. «Ya lo traerás la próxima vez». «¿Cuándo habrá una próxima vez?», preguntó Emilio. «Cuando vuelvas a casa». Mariana dudó, sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su padre había echado a su madre de casa? ¿Cómo contar la traición, el engaño, la ruptura de la familia? «Papá y yo estamos pasando por un momento difícil», dijo finalmente. «Necesitamos tiempo para arreglar las cosas, así que voy a quedarme un tiempo con la tía Celina». «¿Os habéis peleado?». Emilio era demasiado listo para su edad. «¿Sobre qué?». «Sobre cosas de adultos», respondió Marian con evasivas. «Pero no tiene nada que ver con vosotros, niños. Los dos os queremos más que a nada en el mundo». «Entonces, ¿por qué nos dejaste?». Había resentimiento en la voz del chico. «¿Por qué te fuiste?». «No quería irme». Marian sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos, pero se contuvo. «Sucedió, Emilio, pero haré todo lo posible para que volvamos a estar juntos». «¿Me lo prometes?». Anita la miró con ojos enormes y esperanzados. «Te lo prometo, cariño». Mariana abrazó a su hija, aspirando el familiar aroma de su pelo. «Lucharé por ti». Pasaron el resto del tiempo juntas, jugando a juegos de mesa que Celina había encontrado y simplemente hablando. Marian intentaba recordar cada minuto, cada sonrisa, cada palabra de sus hijos, sin saber cuándo volvería a verlos. A las 2, Raúl regresó como había prometido. Parecía cansado e irritado. «Es hora de volver a casa», dijo a los niños. «Decid adiós a mamá». Las despedidas fueron duras. Anita lloraba, no quería dejar marchar a su madre, y Emilio parecía confuso e infeliz. Mariana los abrazó, susurrándoles palabras de cariño y prometiéndoles que pronto volverían a estar juntos. «No les des falsas esperanzas», dijo Raúl en voz baja mientras los niños subían al coche. «No vas a volver a casa, Marian. Acéptalo». «Ya lo veremos», contestó ella, mirándole fijamente a los ojos. «No te daré a los niños sin luchar». Él sonrió y subió al coche. Marian se quedó de pie en el porche de la casa de Celina, saludando a los niños hasta que el coche desapareció al doblar la esquina. Solo cuando desaparecieron de su vista, se permitió llorar. A las 3 de la tarde, Mariana y Celina llegaron a la oficina de Octavio Rivero. Era un despacho pequeño pero ordenado, en el centro de la ciudad. El abogado era un hombre de mediana edad, ojos penetrantes y sienes canosas. «Señora Castillo», le estrechó la mano. «Celina me ha hablado brevemente de su situación. Lamento su dolor. Gracias por aceptar reunirnos el domingo». Mariana se sentó en la silla que le ofrecía. «No sé qué hacer. Mi marido me echó de casa y amenaza con quitarme a mis hijos». «Cuéntamelo todo desde el principio», pidió Octavio, sacando un cuaderno. Cada detalle podía marcar la diferencia. Y Marian contó sobre sus sospechas, sobre la prueba, sobre cómo sorprendió a su marido con otra mujer, sobre su frialdad y sus amenazas, sobre los niños, que utilizaba como palanca. Octavio escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas. Cuando terminó, se reclinó en la silla y la miró pensativo. «Tu marido es el dueño de la tienda, ¿no?», le preguntó. «¿Es su única fuente de ingresos?». «Que yo sepa, sí», respondió Marian. «Pero el negocio ha ido muy bien en los últimos años. Raúl ha podido comprarse un coche nuevo, renovar la casa. ¿Y todo esto con los ingresos de una pequeña tienda en una ciudad de provincias?». Octavio enarcó una ceja. «Suena inusual». Marian frunció el ceño. Nunca había pensado en ello. Raúl siempre decía que las cosas iban bien, y ella le creía. Se ocupaba de la casa y de los niños, y confiaba plenamente las finanzas a su marido.
¿Crees que hay algún problema con su negocio? Le preguntó. Creo que merece la pena comprobarlo. Octavio tomó otra nota en su cuaderno. Tengo contactos en Hacienda. Puedo pedirles que miren los estados financieros de tu marido. ¿Por qué? Marian no lo entendía. ¿Qué tiene que ver esto con mis hijos? Directamente, Octavio se inclinó hacia adelante. Si su marido está implicado en actividades ilegales, podría jugar un papel decisivo en la cuestión de la custodia. El tribunal no entregará los hijos a un hombre con antecedentes penales. A Marian nunca se le había ocurrido esa idea. Raúl podía ser cruel y egoísta, pero un delincuente parecía increíble. No creo que él... empezó, pero Octavio la interrumpió. No saquemos conclusiones precipitadas. Voy a comprobarlo. Mientras tanto, centrémonos en los siguientes pasos. Le explicó detalladamente lo que tenía que hacer a continuación. Solicitar el divorcio, pedir una orden temporal de custodia de los hijos, solicitar la manutención de los hijos. ¿Y si tiene razón?, preguntó Marian en voz baja. ¿Y si el tribunal decide que los niños se queden con él? Tiene una casa, unos ingresos estables, y tiene el amor de una madre y años de perfecto cuidado de los niños, dijo Octavio con firmeza. No subestime eso, señora Castillo. Los tribunales rara vez separan a los niños de sus madres sin una buena razón. Celina, que había permanecido en silencio todo este tiempo, intervino por fin. Y tiene amigos que la apoyarán. Estoy dispuesta a dar testimonio de lo maravillosa madre que es. Eso está bien, asintió Octavio. El apoyo de los amigos y de la comunidad es importante en estos casos. Cuando terminaron de hablar, Marian tuvo una sensación que no había sentido desde ayer. Esperanza. Una esperanza débil e incierta, pero esperanza al fin y al cabo. ¿Tienes las llaves de tu casa?, preguntó Octavio por última vez. Sí. Marian sacó un manojo de llaves de su bolso. Raúl no pidió que se las devolvieran. Bien, asintió el abogado. No se las devuelvas bajo ningún concepto. Esta es tu casa familiar y hasta que el tribunal decida lo contrario, tienes los mismos derechos sobre ella que tu marido. Marian se quedó pensativa. ¿Tenía realmente derecho a volver a casa? ¿A entrar y quedarse allí a pesar de las protestas de Raúl? No me dejará entrar, dijo. Podría llamar a la policía. ¿Y qué van a hacer? Octavio se encogió de hombros. Estás legalmente casada, tienes las llaves, tu nombre figura en la escritura de la casa, la policía no tiene derecho a echarte. Pero él podría ponerse violento, admitió Marian, recordando la expresión de Raúl ayer. Entonces añadiremos un cargo de violencia doméstica a la demanda, replicó Octavio con calma. Y sus posibilidades de quedarse con los niños se reducirían a cero. Celina apretó la mano de su amiga. No tienes por qué volver si tienes miedo, dijo. Mi casa está abierta para ti mientras la necesites. Gracias. Marian le sonrió agradecida. Lo pensaré. Octavio las acompañó hasta la puerta. Me pondré en contacto contigo mañana, después de comprobar algunas cosas, prometió. Mientras tanto, intenta descansar y reponer fuerzas. Nos espera un largo viaje. Por la noche, Marian no pudo dormir. Daba vueltas en la estrecha cama del dormitorio de invitados de Celina, atormentada por el insomnio y los pensamientos ansiosos. Ante sus ojos estaban los rostros de los niños, especialmente el de Anita, llorando al despedirse. ¿Cuánto tiempo duraría esto? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera volver a abrazarlos? La mañana trajo nuevas preocupaciones. Celina se fue a trabajar, dejando a Marian con las llaves de casa y una nota deseándole buena suerte. Había mucho que hacer hoy: solicitar el divorcio, abrir su propia cuenta bancaria, empezar a buscar trabajo. Nunca pensó que a los 38 años tendría que empezar su vida desde cero. Después del instituto, trabajó de camarera, se casó con Raúl y se dedicó a su familia. No tenía profesión, ni ahorros, ni experiencia laboral en los últimos 15 años. Cuando sonó el teléfono, Marian estaba repasando los anuncios de empleo del periódico local. El número no le resultaba familiar. «Señora Castillo», la voz de Octavio sonó en el auricular. «Tenemos que vernos urgentemente. Me he enterado de algo sobre su marido». El tono del abogado la hizo desconfiar. ¿Era grave? Mucho. Venga a mi despacho lo antes posible. 40 minutos después, Marian ya estaba sentada frente a Octavio, frotando nerviosamente la correa de su bolso. El abogado parecía serio y concentrado. «Lo que voy a contarte debe quedar entre nosotros», comenzó. «Al menos por ahora.
Mariana asintió y sintió que el corazón le latía más deprisa. Un amigo mío de la agencia tributaria ha comprobado los estados financieros de su marido, continuó Octavio. Ha encontrado serias discrepancias. Los ingresos que declara no coinciden con sus gastos. En pocas palabras, su marido gasta mucho más de lo que gana oficialmente. ¿Tal vez tenga ahorros?, sugirió Marianne, aunque ella misma no lo creía. ¿Ahorros que tú, su mujer, desconoces? Octavio la miró con escepticismo. ¿Y que le permiten llevar un tren de vida que supera con creces los ingresos de una pequeña tienda? Lo dudo. Entonces, ¿qué? Hay dos posibilidades, el abogado torció el dedo. Una, su marido es un evasor fiscal que oculta parte de los ingresos de la tienda. Es un delito grave por el que te pueden multar o incluso condenar a prisión. Ha doblado un segundo dedo. La segunda opción es aún peor. Tu marido podría estar utilizando la tienda como tapadera de alguna actividad ilegal. Blanqueo de dinero, contrabando, drogas. No es raro en nuestra ciudad fronteriza. Marianne sintió un escalofrío. ¿Raúl es un delincuente? ¿El hombre con el que había vivido 15 años, el padre de sus hijos? Es imposible, susurró. Yo lo sabría. No necesariamente, objetó Octavio con suavidad. Los criminales suelen llevar una doble vida. Sus familias pueden pasar años sin sospechar el lado oscuro de sus seres queridos. ¿Y ahora qué? Marianne se sintió perdida. ¿Informarás a la policía? Ahora no, Octavio negó con la cabeza. Primero tenemos que reunir más información, pruebas. Cuanto más sepamos de las aventuras de su marido, más fuerte será nuestra posición en el juicio sobre la custodia de los hijos. ¿Pero cómo lo hacemos? Aún tiene las llaves de la casa, ¿verdad? La abogada la miró con dureza. ¿Y sabes dónde guarda Raúl sus papeles, sus documentos financieros? Marianne comprendió a dónde quería llegar y se sintió insegura. ¿Quiere que entre en la casa y le robe los papeles? ¿Es eso legal? No robar, sino mirar, la corrigió Octavio. Es su casa, señora Castillo. Tiene derecho a estar allí y mirar los documentos que pertenecen a su familia. Simplemente buscamos información que le ayude a proteger a sus hijos. Mariana guardó silencio un momento, considerando sus palabras. Nunca había infringido la ley. Siempre había sido una buena chica, como solía decir su madre. Pero ahora había demasiado en juego. ¿Cuándo suele salir Raúl de casa?, preguntó Octavio. Entre semana está en la tienda de 9 a 6, respondió Marianne. A veces se queda hasta tarde, sobre todo los jueves, cuando llegan nuevas entregas. ¿Y los niños? En la escuela y la guardería hasta las 3. Luego los recoge la madre de Raúl y pasan tiempo con ella hasta las 6, cuando Raúl termina de trabajar. Estupendo. Octavio tomó nota en su cuaderno. Así que tenemos una ventana desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando la casa está vacía. ¿Y qué debo buscar? Marianne seguía dudando, pero se dio cuenta de que no había otra opción. Todo lo que te parezca sospechoso. Octavio le entrega una pequeña cámara digital. Extractos bancarios, facturas, contratos, sobre todo con socios extranjeros. Haz fotos de todo lo que encuentres. Pero ten cuidado de no dejar ningún rastro de tu presencia. ¿Y si Raúl vuelve inesperadamente? Vete inmediatamente, dile que has venido a por tus cosas. Es tu derecho legal. El plan era arriesgado, pero factible. Marianne aceptó, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. Ahora tenía un objetivo, un plan de acción. ¿Cuándo lo hago?, preguntó. Cuanto antes mejor, respondió Octavio. ¿Mañana es un buen día? Marianne respiró hondo y asintió. Mañana. A la mañana siguiente, a las 9:30 en punto, Marianne estaba frente a su casa. Esperó media hora después de que Raúl se hubiera marchado para asegurarse de que no volvería a por algo olvidado. El día estaba nublado, el cielo cubierto de nubes, como si la propia naturaleza presagiara algo adverso. Le temblaba la mano al introducir la llave en la cerradura. Entrar en su propia casa como una ladrona le resultaba extraño y desagradable. La puerta se abrió con un crujido familiar y Marianne entró. La casa estaba hecha un desastre. Había platos sucios en el fregadero, juguetes desparramados y el suelo sin fregar. Solo 2 días sin ella y la casa ya parecía abandonada. Eso tranquilizó un poco a Marianne. Significaba que Raúl y su amante no se habían instalado aquí. Al menos, todavía no.
Empezó por el despacho de Raúl, una pequeña habitación en la planta baja donde guardaba todos los documentos relacionados con el negocio. La puerta estaba cerrada, pero la llave, como siempre, yacía en el estante superior de la librería del salón. El estudio la recibió con el espeso olor de los puros y la colonia que Raúl siempre utilizaba. Marianne empezó a revisar metódicamente todos los documentos, fotografiando cada cuenta sospechosa, cada extravagante extracto bancario. En el último cajón de su escritorio, bajo una pila de papeles, encontró una carpeta con documentos en español e inglés, contratos con empresas extranjeras que ni siquiera sabía que existían. Las sumas que figuraban en esos documentos eran enormes, no comparables a los ingresos de la pequeña tienda. De repente, Marianne oyó el ruido de un coche que se acercaba. El corazón se le encogió de miedo. ¿Había vuelto Raúl? Rápidamente fotografió los documentos restantes, colocó todo en su sitio y salió a toda prisa del despacho, cerrando la puerta con llave. Salió de la casa por la puerta trasera un minuto antes de que Raúl entrara por la puerta principal. Octavio se quedó asombrado cuando vio las pruebas que Mariana había reunido. Las fotos mostraban claramente los nombres de las empresas fantasma, los contratos ficticios, las enormes sumas de dinero que pasaban por las cuentas de Raúl. «Esto es grave», dijo el abogado mirando las fotos. «Su marido está blanqueando dinero. Podemos utilizar esto en los tribunales, pero tenemos que tener cuidado. Me pondré en contacto con Hacienda». Unos días después, Octavio dijo que el juicio por la custodia se celebraría en una semana. Confiaba en la victoria. Las pruebas reunidas sobre las actividades ilegales de Raúl iban a ser decisivas. «El juez no entregará a los niños a un hombre que infringe la ley», le dijo a Marianne. «Prepárese para volver a estar pronto con sus hijos». La mañana del juicio estaba nublada y fresca. Pesadas nubes se cernían sobre Ciudad Escondido, prometiendo lluvia. Mariana estaba de pie frente al espejo de la casa de Celina, abrochando los botones del traje gris oscuro que su amiga le había prestado para el juicio. La prenda le quedaba un poco grande. Celina era más alta y corpulenta, pero era mejor que el vestido con el que Marianne había salido de casa hacía 15 días. 15 días, solo 14 días, y parecía que había pasado una eternidad. En ese tiempo, solo había visto a sus hijos 3 veces, y siempre bajo la atenta mirada de Raúl, que ahora los llevaba él mismo a ver a su madre, sin fiarse siquiera de ella. Cada vez la despedida era dolorosa. Anita lloraba, Emilio se volvía cada vez más retraído, y Marianne sentía que una parte de su alma se desgarraba al dejarlos marchar. «¿Estás lista?» Celina apareció en la puerta, ya completamente vestida, y con una pequeña bolsa en las manos. «Octavio me pidió que viniera una hora antes de la reunión». «Casi». Marianne se arregló nerviosamente el pelo en un moño apretado. Sus ojos estaban llenos de miedo. «¿Y si todo sale mal? ¿Y si el juez no nos cree?» «Lo hará». Celina se acercó y le puso las manos sobre los hombros, mirándola a los ojos a través del reflejo del espejo. «Octavio y tú tenéis pruebas. Pruebas de hierro. Raúl no podrá salirse con la suya». Mariana sintió débilmente. Después del día en que se había infiltrado en la casa y había encontrado en el despacho de Raúl documentos que demostraban sus actividades ilegales, las cosas habían girado a una velocidad increíble. Octavio estaba asombrado de la escala de las maquinaciones de Raúl. Empresas fantasma, blanqueo de dinero, contratos ficticios con socios extranjeros. La tienda era en realidad solo una fachada para un negocio mucho más lucrativo y peligroso. A través de un amigo de Hacienda, Octavio entregó copias de los documentos a las autoridades competentes, pero les pidió que no actuaran hasta después de la vista por la custodia de los hijos. Era una jugada arriesgada. Técnicamente, Mariana podría haber sido acusada de complicidad si las autoridades pensaban que conocía los asuntos de su marido. Pero Octavio confiaba en que su plena cooperación y su aparente falta de implicación en los delitos la protegerían de la acusación. Ahora llegaba el día crucial, la vista para la custodia temporal de los niños. Técnicamente se trataba solo de una sentencia provisional, antes de que finalizara el proceso de divorcio, pero podía determinar todo el destino de su familia. «Vamos». Celina tiró suavemente del brazo de su amiga. «No deberíamos llegar tarde». Salieron de casa y subieron al viejo Ford de Celina. El trayecto hasta el juzgado duró 20 minutos, durante los cuales Marianne permaneció en silencio, repitiendo mentalmente lo que tenía que decirle al juez.
Octavio la había preparado cuidadosamente, explicándole qué preguntas podrían hacerle y cuál sería la mejor manera de responderlas. El abogado los esperaba en la escalinata del juzgado, una imponente estructura de hormigón en el centro de la ciudad, uno de los pocos edificios modernos de Ciudad Escondido. «Buenos días, señora Castillo, señora Montero», les saluda, estrechándoles la mano. «Todo está listo. Anoche me reuní con el juez Morales, le presenté el material preliminar. Es un hombre serio, justo. Creo que tomará la decisión correcta». «¿Y Raúl?», preguntó Marián mirando a su alrededor. «¿Ya está aquí?». «Todavía no». Octavio miró su reloj. «Pero todavía tenemos media hora antes de que empiece la reunión. Entremos. Quiero repasar los puntos clave una vez más». Subieron los escalones y entraron en el fresco vestíbulo del tribunal. A pesar de la temprana hora, el lugar ya estaba abarrotado. Abogados con elegantes trajes, secretarios con carpetas de documentos, visitantes excitados. Octavio los condujo a una pequeña sala de consulta donde podían hablar sin extraños. «Vamos a repasarlo todo una vez más. Las respuestas deben ser tranquilas y seguras. Nada de arrebatos emocionales, nada de acusaciones contra Raúl, salvo las que estén respaldadas por documentos. Habla solo de los hechos». «Entiendo», asintió Marián, aunque por dentro temblaba de tensión. «¿Y los niños? ¿Estarán en la sala?». «No», Octavio negó con la cabeza. «Los niños serán interrogados por separado, en el despacho del juez, sin la presencia de los padres. Solo el juez, el psicólogo y los niños. Es el procedimiento habitual en estos casos, para que los niños no experimenten un estrés adicional». Eso tranquilizó un poco a Marián. Temía que Raúl influyera de algún modo en los niños, que les hiciera decir cosas que le fueran favorables. «No te preocupes por los niños», continuó Octavio, como si leyera su mente. «Los psicólogos forenses están bien entrenados para reconocer cuando un niño habla bajo coacción. Y por lo que has dicho de tus últimos encuentros, está claro que los niños te echan de menos y quieren estar contigo». «Sí, pero Raúl, podría haberles dicho cualquier cosa en esas 2 semanas. Ponerlos en mi contra». «Tal vez», Octavio no discutió. «Pero los niños no son estúpidos, especialmente el mayor. Ven y sienten más de lo que creemos». La puerta se abrió de repente, y un secretario del tribunal entró en la habitación. «Señor Rivero, señora Castillo, el juez Morales está listo para recibirlos ahora para una conversación preliminar». Octavio pareció sorprendido, pero se recompuso rápidamente. «Esto no es habitual, pero es una buena señal», le susurró a Mariana. «El juez quiere hablar con nosotros antes de que empiece oficialmente la vista». Siguieron al secretario por un largo pasillo y se detuvieron ante una puerta de madera maciza con un cartel que decía «Juez Ernesto Morales». El secretario llamó a la puerta, la abrió e hizo un gesto para que entraran. El despacho del juez era amplio y austero. Muebles oscuros, estanterías repletas de volúmenes jurídicos, una bandera nacional en un rincón. El propio juez Morales, un anciano de barba canosa y mirada perspicaz, estaba sentado detrás de un enorme escritorio estudiando unos documentos. «Señor Rivero, señora Castillo, pasen», señaló las sillas frente a la mesa. «Señora Montero, me temo que tendrá que esperar fuera. Esta conversación es solo para las partes del juicio y sus representantes». Celina asintió y salió en silencio, lanzando una mirada tranquilizadora a Mariana. «Le he invitado porque he recibido una información que puede afectar significativamente al desarrollo de nuestra vista de hoy», dijo el juez, cruzando las manos sobre la mesa. «Señor Rivero, me doy cuenta de que usted ya lo sabe, pero la señora Castillo debe oír las noticias de mi boca». Mariana se irguió en su silla. «¿De qué se trata? ¿Qué noticias?». «Esta mañana temprano», continuó el juez, «la Policía Federal y funcionarios de Hacienda registraron la tienda de su marido, señora Castillo. Encontraron documentos y otras pruebas que demostraban su implicación en una trama de blanqueo de dinero y fraude fiscal». Mariana sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies, así que las autoridades no esperaron hasta después de la vista de custodia. «El señor Castillo está actualmente bajo custodia». El juez se quitó las gafas y se las limpió con una servilleta. «No podrá asistir a nuestra vista». «¿Preso?». Mariana apenas podía hablar. «¿Está detenido?». «Sí», confirmó el juez. «Los cargos son graves, y el fiscal consideró que había riesgo de que huyera del país. Por eso se decidió ponerlo en prisión preventiva». Octavio puso la mano en el hombro de Mariana al ver su conmoción. «¿Cambia esto la situación de la prisión preventiva, señoría?», preguntó.
Sustancialmente, asintió el juez. En circunstancias normales, habría escuchado a ambas partes, revisado las pruebas y hablado con los niños. Pero en esta situación, en la que uno de los padres está detenido y acusado de delitos graves, mi elección es clara. Miró a Mariana directa y seriamente. Señora Castillo, estoy dispuesto a concederle inmediatamente la custodia provisional de los niños, sin más audiencia. Hoy mismo se emitirá una sentencia formal. Puede recoger a los niños en cuanto hablemos. Mariana no podía creer lo que estaba oyendo. Todo se había resuelto tan rápido, tan inesperadamente. Se había preparado para una larga lucha, para sucias acusaciones de Raúl, para humillantes preguntas sobre su capacidad para mantener a los niños. Los niños, ¿dónde están ahora? Era la única pregunta que podía hacerse. Que yo sepa, están con su abuela, la madre del señor Castillo, respondió el juez. Los servicios sociales ya han sido informados de la situación y están dispuestos a ayudarle con el traslado de los niños. Gracias, señoría, dijo Octavio con seguridad, ocultando su propia sorpresa ante este giro de los acontecimientos. Es una decisión justa. ¿Y la propiedad? ¿La casa donde vivía la familia? Eso se decidirá en el proceso de divorcio, anotó el juez en los documentos. Pero dadas las circunstancias, también dictaré una orden que permita a la señora Castillo regresar inmediatamente al domicilio familiar con sus hijos. Cualquier propiedad adquirida con ganancias ilícitas puede ser eventualmente confiscada, pero ese es un asunto para otro procedimiento. Mariana se quedó atónita ante lo que estaba ocurriendo. La noche anterior se había imaginado el día de hoy de una manera muy diferente. Las duras horas en la sala del tribunal, los fieros argumentos, la agonizante espera de una decisión. Y ahora todo había terminado antes de empezar. Tenía lo que había soñado, sus hijos, su hogar. Pero a costa de detener a Raúl, el padre de sus hijos. Señora Castillo, la voz del juez la devolvió a la realidad. Comprendo que esta noticia la haya conmocionado, pero lo más importante ahora es dar estabilidad y seguridad a sus hijos. Le necesitan más que nunca. Sí, señoría, asintió Marián, recuperando los restos de su compostura. Estoy lista para llevármelos ahora mismo. Bien, el juez pulsó un botón del teléfono. María, por favor, invita al representante de los servicios sociales. Unos minutos después, una mujer de mediana edad y rostro amable pero cansado, entró en el despacho. Señora Castillo, esta es Isabel Torres, la presentó el juez. Le ayudará con los trámites y la acompañará cuando vaya a recoger a los niños. Isabel estrechó la mano de Mariana. Ya nos hemos puesto en contacto con la señora Castillo padre, dijo. Nos espera con los niños. Si estás lista, podemos ir enseguida. Mariana miró a Octavio, que asintió animado. Vayan, dijo. Me ocuparé de todos los trámites aquí y me pondré en contacto contigo más tarde. La señora Montero puede acompañarte si quieres, añadió Isabel. A veces el apoyo de una amiga en momentos así era muy importante. Mariana asintió agradecida. La idea de encontrarse con su suegra, que siempre la había tratado con frialdad y que ahora seguramente la culparía de la detención de su hijo, la llenaba de ansiedad. Salieron del despacho del juez. Celina esperaba en el pasillo, caminando nerviosa de un lado a otro. Al ver la expresión de su amiga, corrió hacia ella. ¿Qué te ha pasado? Pareces conmocionada. Marián le contó brevemente la noticia, aún sin creerse que estuviera sucediendo en la vida real. Dios mío, Celina la abrazó. Esto es increíble. Pero los niños, puedes quedarte con los niños. Sí, Marián sonrió débilmente. Vamos a buscarlos ahora mismo. ¿Me acompañas? Por supuesto. Celina le apretó la mano. No te dejaré sola. La casa de la madre de Raúl estaba en la parte antigua de la ciudad, en un barrio tranquilo de calles estrechas y casas pequeñas detrás de altos muros. La señora Consuelo Castillo, viuda, vivía allí desde que enviudó hacía 20 años. Mariana siempre se había sentido incómoda en esta casa. Su suegra era una mujer de normas estrictas y opiniones conservadoras, a la que le costaba aceptar a una nuera a la que no consideraba lo bastante buena para su único hijo. Isabel aparcó el coche de la empresa en la puerta de la casa y se volvió hacia Marián. Intenta evitar el conflicto, dijo con suavidad. La señora Castillo padre acaba de enterarse de la detención de su hijo. Está en estado de shock. Nuestro trabajo es llevarnos a los niños con la mayor calma posible, sin traumatizarlos más.
Mariana asintió. No iba a discutir ni a arreglar las cosas con su suegra. Lo único que importaba ahora eran Emilio y Anita. Salieron del coche y se acercaron a la verja. Isabel pulsó el botón del timbre. Un minuto después se abrió la verja y apareció ante ellos la señora Consuelo, una mujer alta y delgada con el pelo gris recogido en un apretado moño. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero se mantenía con su dignidad habitual. «Pasen», dijo brevemente, sin mirar siquiera a Marián. «Los niños están en el salón». Atravesaron el pequeño y cuidado patio y entraron en la casa. En el salón, en un sofá anticuado con blondas de encaje en los reposabrazos, estaban sentados Emilio y Anita. Parecían confusos y asustados. Al ver a su madre, Anita saltó del sofá y corrió hacia ella gritando, «¡Mamá!». Mariana la cogió en brazos, estrechándola contra sí, respirando el familiar olor a pelo de bebé. Emilio se acercó más despacio, con expresión recelosa. «¿Dónde está papá?», preguntó. «La abuela está llorando y no quiere decírnoslo». Mariana se arrodilló, aún con Anita en brazos, y miró a su hijo a los ojos. «Papá, tiene problemas, cariño. Ha hecho algo malo y ahora tiene que dar explicaciones a la policía. ¿Está en la cárcel?», preguntó Emilio sin rodeos, y Mariana pudo oír el miedo en su voz. «Está detenido», intentó decir la verdad, pero de una forma adecuada para un niño. «Es temporal mientras arreglan las cosas. Y nosotros nos vamos a casa, juntos. ¿Contigo?». Anita miró a su madre con los ojos muy abiertos. «¿Vamos a vivir contigo?». «Sí, cariño», le besó Marián en la frente. «Volveremos a estar juntas en nuestra casa». «¿Y papá? ¿Vendrá a casa también?», siguió preguntando Emilio como si tratara de comprender toda la situación. Mariana miraba impotente a Isabel sin saber qué decir. La trabajadora social intervino suavemente. «Ahora papá no podrá estar con vosotros durante un tiempo, pero lo verás cuando sea posible». La señora Consuelo, que había estado en la puerta observando la escena en silencio, finalmente tomó la palabra. «Recoged vuestras cosas, niños. Os vais a casa con vuestra madre». Su tono era frío, pero había dolor en sus ojos. Emilio y Anita fueron obedientemente al dormitorio donde guardaban las cosas que habían dejado para las pijamadas de su abuela. Cuando los niños salieron, la señora Consuelo se acercó a Mariana. «¿Estás satisfecha?», preguntó en voz baja pero con evidente amargura. «Mi hijo está en la cárcel y tú has conseguido lo que querías». «Yo no quería eso», Marián negó con la cabeza. «Solo quería estar con mis hijos. Lo que hizo Raúl fue su elección, no la mía». «Lo echaste de casa y ahora está en la cárcel», continuó su suegra como si no la hubiera oído. «¿Cómo voy a explicarles esto a mis nietos?». «Yo no le eché», dijo Marián en voz baja, intentando mantener la calma. «Fue él quien me echó. Y en cuanto a los niños, debemos ser sinceros con ellos, pero sin entrar en detalles que no puedan comprender». La señora Consuelo sonrió amargamente. «¿Honesta? Raúl dijo que te habías ido sola, que los habías abandonado. ¿Y te lo creíste?». Mariana sintió que la rabia le subía por dentro, pero se contuvo. «Después de 15 años de matrimonio, después de todo lo que he hecho por esta familia, ya no sé qué creer». La anciana se dio la vuelta. «Solo sé que mi hijo está en la cárcel y que mis nietos sufren». Isabel tosió con delicadeza. «Señora Castillo, comprendo sus sentimientos, pero lo más importante ahora es el bienestar de los niños. Necesitan estabilidad, tranquilidad y el apoyo de las dos familias». Los niños volvieron con pequeñas mochilas. Anita llevaba en la mano un conejo de peluche, su compañero constante en momentos de estrés. «Estamos listos», dijo Emilio, mirando seriamente a su madre. La señora Consuelo se inclinó y abrazó a sus nietos. «Sed buenos», dijo, y le tembló la voz. «Obedeced a vuestra madre, y recordad que la abuela siempre os espera». «Iremos a verte, abuela», prometió Anita, abrazándola por el cuello. «¿Verdad, mamá?». «Por supuesto», confirmó Marián, dándose cuenta de que, a pesar de todo lo ocurrido, los niños necesitaban a las dos familias. Verán a su abuela con regularidad. Se despidieron y Marián, los niños e Isabel abandonaron la casa. Celina los esperaba en el coche, intentando mantenerse al margen de la escena familiar. «Tía Celina», se alegró Anita al reconocerla. «Hola, cariño», sonrió Celina mientras ayudaba a los niños a subir al coche. «Qué alegría verte». El viaje de vuelta a casa fue relativamente tranquilo. Los niños estaban deprimidos, sobre todo Emilio, que parecía muy afectado por lo que estaba ocurriendo. Marián cogió a su hija de la mano,
acariciándole de vez en cuando el pelo, y sintió una extraña mezcla de alegría y ansiedad. Había conseguido lo que había soñado. Sus hijos, la oportunidad de volver a casa. ¿Pero a qué precio? Cuando llegaron a la casa, Marianne vio cinta policial en la puerta de la tienda de Raúl, a 3 manzanas de su casa. Algunos policías seguían allí, y los vecinos se habían reunido en pequeños grupos para hablar de lo que estaba ocurriendo. Era una ciudad pequeña y las noticias se propagaban con rapidez. «No hagas caso», dijo Isabel, notando su mirada. A la gente siempre le gusta cotillar, pero pronto encontrarían cosas nuevas de las que hablar. Se detuvieron frente a la casa. Marianne sacó las llaves con manos temblorosas y abrió la puerta. Era una sensación extraña entrar en su propia casa después de 15 días de ausencia, sabiendo que Raúl no estaría aquí.